Hola, muy buenos días. Buenos días, mi nombre es Víctor Javier y bueno, sigo siendo neurótico y me encanta ser neurótico, ¿verdad? Creo que, híjole, este proyecto de vida de Neuróticos Anónimos nos ha dado mucha luz y yo creo que va a seguir alumbrando el fanal y vamos a seguir sacando más cosas de esto conforme Dios nos vaya inspirando. Hoy tenemos con nosotros de apoyo a la compañera Marta Lorena desde, desde Colombia y también hoy tenemos el tema del segundo paso como taller. El taller del segundo paso, que dice, pues llegamos al convencimiento de que solamente un poder superior podría devolvernos el sano juicio. Bueno, yo estoy convencido de que este poder superior puede devolvernos el sano juicio y algunos de nosotros ya hemos disfrutado de esto, ¿verdad? De que tal vez tengamos insano juicio en algún momento de nuestras vidas, pero la mayor parte del tiempo andamos en luz. Así es que vamos a comenzar. Adelante con la lectura, Marta. Muchas gracias, Víctor. Buenos días, mi nombre es Marta Lorena, soy un miembro muy agradecido de los grupos y muy agradecida de poder estar aquí en este día y prestar este servicio. Bueno, comenzamos con la lectura, el punto 01. Llegamos al convencimiento de que solo un poder superior a nosotros mismos podría devolvernos el sano juicio. Voy con la pregunta y 3 compañeros que quieran pueden contestar. ¿Qué significa para ti el significado de este encabezado? ¿Puedes explicar? ¿Quién se anima a contestar? Repito la pregunta. ¿Qué significa para ti el significado de este encabezado? ¿Puedes explicar? Adelante, Marla. Sí, muchas gracias, Martita. Muy buenos días. Bueno, es que siempre es difícil empezar a abrir el micrófono, ¿verdad? En lo que uno agarra confianza. Pero bueno, dice que qué significa para mí el encabezado. Y el encabezado dice que llegamos al convencimiento de que un poder superior a nosotros podía devolvernos el sano juicio. O sea que llegó un momento en el que por fin tuve que abrir los ojos y reconocer y aceptar que el que yo pueda tener ahora entiendo, una gestión de mis emociones, el que yo pueda tener un equilibrio emocional, el que yo pueda tener una vida útil y feliz, no va a venir de lo que yo antes pensaba. Yo antes pensaba que si mi esposo me tratara bien, que si tuviera un buen trabajo, que si mis padres no hubieran sido tan malos, ni tan agresivos, ni tan violentos, si mi padre no hubiera sido alcohólico, si mi madre no hubiera sido neurótica, si hubiera tenido unos hermanos amorosos, pues yo no sería la neurótica que el día de hoy soy, ¿verdad? Pero no es cierto. O sea, no es cierto. Aquí tengo que reconocer que, que todo eso, todo, o sea, aunque yo tuviera una madre amorosa, aunque yo tuviera un esposo comprensivo, aunque yo tuviera el mejor trabajo del mundo, yo creo que el problema siempre ha estado dentro de mí. O sea, yo no he sabido gestionar mis emociones. Yo he tomado decisiones incorrectas y ya no puedo estarle echando la culpa a nadie más y nadie puede darme la paz ni la tranquilidad que necesito, ni las cosas materiales, ni las personas, nadie. Solamente hay uno que puede devolverme el sano juicio y ese es Dios. Es el único que puede ayudarme a encontrar el verdadero camino por el cual yo voy a llegar a esa vida útil y feliz. Bueno,
ya no quiero alargarme más. Ahí voy a terminar. Eso es lo que yo entiendo, Martita. Muchas gracias por tu servicio. Gracias a ti, Marla. Muchas gracias. Eli, adelante. Buenos días, gracias. Pues llegar al conocimiento de que solo un poder superior a mí misma me puede devolver el sano juicio. Primero reconocí, ¿no? Reconocí que yo necesitaba cambiar, estaba mal, que estaba practicando una manera de vivir en contra de la voluntad de ese poder superior, Dios. ¿Y cómo me di cuenta? Pues cuando hice mi primer inventario y también al darme cuenta que estaba mal mi manera de vivir, al haber reconocido enfrente de ese Dios de rodillas. No fue enfrente de un altar, no fue enfrente de una imagen como solía yo a haberlo hecho en otros tiempos. Fue al reconocer que yo tenía eh, patrones de conducta que no eran sanos, no tenía ese sano juicio. Al, al entender eso ante él, me derroté y reconocí que solo él me podía ayudar. Reconocí que solo él podía ayudarme a cambiar esa vieja manera de vivir errónea y que anhelaba, lo anhelaba con lo más profundo de mi corazón y lo más profundo de todo mi ser, implorándole que ya no quería ser como antes. Y, y fue eso que supe, solo él. Es que es una fuerza muy, a veces se me hace difícil de explicar, pero es una fuerza muy profunda, muy así como que ese rayo, ¿no? De luz que abre y que alerta al entregarle mi vida completamente, reconocer que solo Él lo podía hacer, fue en esas debilidades mías. Entonces, pues eso es lo que puedo compartir. Gracias. Gracias a ti, Eli. Adelante, Elizabeth. Hola, buenos días, compañeros. Buenos días, soy Elizabeth Soto de Pendiente. Bueno, pues para mí este paso, eh, para mí fue fundamental primero aceptar el primer paso, rendirme, para que en el segundo, eh, a mí me llamó mucho la atención porque en un libro que se llama En busca de la libertad personal, venía pues desglosado, ¿no? Este paso. Y pues de una forma concienzuda, a mí me gusta ir entendiendo, comprendiendo qué significa cada una de las palabras, ¿no? Entonces, me di cuenta que qué significaba para mí el poder superior, qué relación tenía con el poder superior. Y desde ahí, pues me di cuenta que, pues para mí empezó un caminar de varios años de conocer realmente quién era, no lo que me habían dicho en la iglesia, mis papás, todo, quién era para mí desde mi corazón, desde mi mente, desde todo mi ser, quién es ese poder superior para mí. Entonces, pues de ahí para mí me cambió este segundo paso, donde a través del Espíritu Santo, Él me fue llevando poco a poquito para conocer. Y posteriormente, pues saber que Él me podía eh, devolver el sano juicio. Ahí es donde yo siempre digo, pues nunca tuve sano juicio. Este, realmente mi forma de pensar, de mirar la vida, de relacionarme conmigo misma, con los demás, pues era una forma enferma, ¿no? Entonces, pero para mí, ante todo, lo primero es, y sigue siendo hoy, pues qué relación tengo con ese poder superior, cómo me relaciono con él, si de verdad lo conozco, o sea, para mí fue fundamental conocer la relación que yo tengo con él. Y pues a través de las escrituras es donde pues yo he elegido seguir ese camino, ¿verdad? Y con ustedes,
aquí poco a poco ir aprendiendo, porque pues realmente es algo que me cambió la vida. Todas las creencias que traía yo antes, pues fueron cayendo, ¿no? Es como decir, yo mi vida la puse como en arena, estaba, y claro que se caía, y aquí es donde estoy aprendiendo poco a poquito a poner en la roca, ¿no? En algo fuerte que yo sé que con la fe y esperanza aplicando el programa, pues me va a ayudar. Pero básicamente para mí fue saber dentro de mí quién es. Gracias. Gracias, Elizabeth. Adelante, Víctor, con su reflexión. Gracias. Bueno, me encanta la participación de todos y me gusta eso, que participen y opinen, ¿verdad? Aquí en este encabezado dice, llegamos al convencimiento. Y siempre está en plural, ¿no? Llegamos. O sea, no caminamos solos, sino que llegamos. ¿Quiénes llegamos? Llegamos todos aquellos que iniciamos un programa de recuperación, desde los pioneros hasta el día de hoy. Los que entramos a un programa de recuperación, llegamos al convencimiento. ¿Por qué llegar al convencimiento? ¿Qué significa estar convencido? Estar convencido significa estar seguro de que Dios existe, de que ese poder superior existe. Ayer me hicieron esa pregunta. ¿Qué significa poder superior? Y mi respuesta fue la siguiente. Poder superior es, lo voy a tomar desde el hebreo. ¿Por qué desde el hebreo? Porque los 12 pasos de recuperación fluyeron de un grupo religioso llamado Oxford. Y estas cosas están en la escritura. Los 12 pasos están en la escritura. No exactamente como los presenta Bill W., pero los encabezados fundamentales o los 5 conceptos básicos podemos encontrarlos dentro de la escritura. La escritura se escribió en el antiguo pacto en hebreo y el nuevo pacto en griego y hebreo y algunas partes en arameo. Sin embargo, cuando hablamos de poder superior, ¿qué significa eso? Bueno, si traemos del hebreo el nombre de Dios, así el nombre de Dios en hebreo, Ha Elohim, sí, Ha Elohim, así se le menciona. Está escrito Ha Elohim muy pocas veces, pero va dirigido a Dios mismo, señalando al Dios de los hebreos. Ha Elohim. ¿Pero qué significa Ha Elohim? Ha es un singular que significa él, y Elohim es poderosos, plural. Es una palabra uniplural, como grupo, el grupo o la familia. Entonces, esa palabra es uniplural, pero si nosotros leemos en nuestro español, directamente a nuestro español, diría el poderosos, plural. El poderosos es el plural. Ahora, pero si lo leemos correctamente, diría, bueno, podríamos traducirlo de esta manera, el todopoderoso, el poder superior, o bien el poderoso sobre todos los poderosos. Entonces, podemos entender que poder superior, traducido del hebreo al español, vaya al diccionario de la Real Academia, vendría a ser Ha Elohim, se le traduce como Dios. Pero su exacta traducción no es Dios,
sino es el Todopoderoso. Entonces, podemos entender que cuando se habla de poder superior, se está hablando de Dios. Pero para la mente del agnóstico, del ateo o del antes creyente, el hecho de decir poder superior porque están molestos de alguna forma con Dios o tienen prejuicios o simplemente no quieren creer o no pueden creer en Dios, pues es por eso que es poder superior. Y esa fue una sugerencia otorgada en una asamblea que hicieron, porque todos los pasos decían Dios y no había poder superior. Pero intervinieron los ateos que se estaban reuniendo y dieron la sugerencia que en algunos asuntos debería de permanecer la palabra poder superior en vez de Dios, como una situación de irse acercando a una verdad despacito. Es decir, dar opciones para que las personas puedan ir creciendo hasta llegar a la comprensión de la existencia de un Dios y poder tener una relación con Él. Entonces dice, gracias a esos ateos que intervinieron en aquella asamblea, ¿verdad? Es que se cambiaron los títulos y también el interior de los pasos de recuperación, donde ahora podemos leer Todopoderoso. Increíblemente ha sido por la sugerencia de los ateos que se estaban convirtiendo en aquella época. Ahora bien, cuando estamos diciendo aquí, llegamos al convencimiento de que solamente un poder superior podría devolvernos el sano juicio. Claro, ¿cómo es que llegamos a este punto? Pues hoy lo vamos a descubrir a través de el estudio de este paso para que vayamos entendiendo un poquito más sobre este, estos párrafos tan hermosos, tan profundos, tan sencillos y tan directos al corazón. Bueno, y a la razón y al corazón. Bueno, continuamos, Marta, gracias. Gracias, Víctor. Punto 2. Muchos de los recién llegados al leer el segundo paso se enfrentan con un dilema a veces muy serio. Con frecuencia les oímos lamentarse en esta forma. Vea lo que han hecho con nosotros. Nos han convencido de que somos neuróticos y que no podemos gobernar nuestras vidas. Después de reducirnos a un estado de impotencia absoluta, nos dicen ahora que solamente un poder superior puede devolvernos el equilibrio emocional. Ustedes nos han sacado del atolladero, muy bien, pero ahora, ¿de aquí a dónde vamos? Algunos no quieren creer en Dios, otros no pueden, y aún los que creen en Él no tienen fe en que les haga este milagro. Vamos a la pregunta. ¿Qué es lo que piensan algunos recién llegados con respecto a obtener un sano juicio a través de un poder superior? Repito la pregunta. ¿Qué es lo que piensan algunos recién llegados con respecto a obtener un sano juicio a través de un poder superior? ¿Quién se anima, compañeros? Adelante, iPhone 2. Buenos días, Marta. Buenos días, Víctor. Buenos días. Hoy está un bonito día. Según la lectura, lo que entendí que hay personas que están como en rebeldía de que algo que no ven, algo que lo que no conocen, pueda ayudarlos
a resolver esos dilemas. En este caso, pues está hablando de la neurosis. Entonces pienso que están como incrédulos. Gracias, Marta. Gracias a ti. ¿Quién más se anima, compañeros? Eli, ¿tienes la mano levantada hace rato o quieres contestar ahora? Mm, Bueno, puedo participar aunque me quedé con la manita levantada. ¿Qué es lo que piensan las personas que entran? Pues yo en mi caso personal, al recordar cuando yo vine a un grupo de 12 pasos, yo creo que no pensaba nada realmente, no pensaba que si quién me iba a ayudar. Yo creo que para muchos de nosotros, o en mi caso, me iban a ayudar ahí y como que en ese caso mi poder superior quizás lo interpreté como que era el mismo grupo, ¿no? Como entre los compañeros que sin sabiendo que, que posiblemente había por ahí, ¿verdad? Ese crecimiento de alguna manera individual con Dios, pero que nos iba a ayudar y, y a través de quién era de los mismos miembros del grupo. Eso es lo que yo así percibí al principio y lo que yo observé cuando yo vine a ese grupo, que entre ellos mismos se ayudaban, ¿no? Y sí, acudían a esa cadena de oración ante, pues decían que pues hablarle a ese Dios, ¿no? A Dios, así como cada quien lo concebía. Y pues eso es lo que yo puedo compartir al respecto de esta segunda pregunta. Gracias. Gracias, Eli. Adelante, Elizabeth. Porfa, van bajando la manito cuando ya hablan para no confundirme. Sí, Gracias. gracias, gracias. Pues sí, pues se dice la lectura, ¿no? Que algunos no querían creer en el poder superior, otros no podían, otros no tenían la fe, y pues yo me incluía en ellas, ¿no? De cómo llegué al programa, y pues yo observaba, ¿no? Sus frases que decían, es que el secreto está en la junta, es que no dejen de venir, ahí es donde ustedes van a salir adelante, ¿no? O sea, realmente el poder superior no estaba en su lugar. Y pues como les comentaba en el anterior paso, cuando yo empiezo a estudiar, el segundo paso, pues es donde me doy cuenta que pues el poder superior pues no era lo que eh, como que yo sentía en mi corazón que no es, que ahí estaba la clave, ¿no? De no, el programa no se basaba en principios espirituales, sino entre los demás, en que te apoyaban, es que yo, padrino, la madrina, o sea, eso era lo que yo observé por mucho tiempo, ¿no? El, el, la manera que iban a salir adelante, no poner la vida y la voluntad de más. Pues para mí, pues la fe no estaba puesta en el poder superior, sino pues en el grupo, en lo que me decían, en el libro, y pues así es. Gracias. Gracias, Elizabeth. Hay otra preguntita aquí en este párrafo. ¿Cuántas etiquetas con respecto a las actitudes de no creer expresa este párrafo? Marta, Ah, sí, sí, Víctor. ¿me permite responder la primera pregunta que Ah, ok. hiciste? Ay, sí, disculpe, sí. Sí. Este, ¿Quieres repetir la pregunta, por favor, Marta? Sí. ¿Qué es lo que piensan algunos recién llegados con respecto a obtener un sano juicio a través de un poder superior? Ahora, ¿te importa leer el párrafo? Claro que sí. Muchos de los recién llegados, al leer el segundo paso, se enfrentan con un dilema a veces muy serio,
Con frecuencia les oímos lamentarse en esta forma. Vea lo que han hecho con nosotros. Nos han convencido de que somos neuróticos y que no podemos gobernar nuestras vidas. Después de reducirnos a un estado de impotencia absoluta, nos dicen ahora que solamente un poder superior puede devolvernos el equilibrio emocional. Ustedes nos han sacado del atolladero, muy bien, pero ahora, ¿de aquí a dónde vamos? Algunos no quieren creer en Dios, otros no pueden, y aún los que creen en Él no tienen fe en que les haga este milagro. Bien, aquí encontramos un dilema. Y el dilema es este. Miren, dice, miren en lo que ha sucedido, ¿no? Nos han convencido de que somos impotentes ante nuestras emociones, que somos neuróticos, que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables, pero ahora nos dicen, pues, que necesitamos creer en algo. Algunas personas se oponen a la idea de la existencia de un poder superior o Dios. Sus múltiples pensamientos diversos, como el ateo, el agnóstico, el beligerante, el antes creyente, no se sienten atraídos por la idea de un poder superior. Algunos porque creen que han hecho la prueba y no les ha dado un buen resultado. Otros porque tienen ideas equivocadas acerca de la religión que probaron y piensan que han cometido un pecado imperdonable. Los prejuicios y las ideas que vienen arrastrando estas personas no les permiten creer en Dios, otros no pueden creer en Dios y otros no quieren creer en Dios. Indudablemente, para llegar a estar convencidos o para convencerse las personas, pues tienen que tomar un camino donde el trabajo es el razonamiento. Y vuelvo a la frase del apóstol Pablo. Estamos derribando argumentos fuertemente aferrados a la mente humana que se levantan en contra de la verdad. Sí, estamos derribando ideas porque el programa es espiritual. Y cuando hablamos de que el programa es espiritual, sabemos y entendemos perfectamente que la espiritualidad de la que trata el programa de recuperación es el pensamiento. Si el primer paso nos habló de que nosotros habíamos torcido nuestras mentes hacia una forma destructiva de pensar, llegar al segundo paso es empezar a tratar de enderezar las ideas, de empezar a entender qué es lo que está mal dentro de mí para poder corregir esta situación. Por eso es importante lo que dice, ok, ustedes nos han convencido de todo esto, pero ¿y de aquí qué más sigue? ¿A dónde vamos? Y es una pregunta bastante importante, interesante, porque ¿en qué es lo que sigue? Ok, ya nos convencieron de que somos neuróticos, ya estamos aquí. Ahora están tratando de convencernos de que creamos en algo que hemos dicho que no existe, otros que dudamos la existencia de eso, otros que decimos que así existe, pero que no lo entendemos o no lo comprendemos o simple y sencillamente no funcionó en nuestras vidas. ¿Cómo llegar al convencimiento de esto? Sin duda el reto es bastante grande, pero es muy interesante cómo este paso nos va aclarando
cómo nosotros podemos ayudar a estas personas si no somos de ese calibre, pero encajamos de alguna manera u otra en alguno de estas personas, ateos, agnósticos, beligerantes o antes creyentes. Cualquiera de esas personalidades podemos nosotros encajar en alguna de ellas. Yo puedo decir que en mi vida he tenido pensamientos ateos, también pensamientos agnósticos, aunque yo no he sido ateo ni agnóstico, pero también he tenido pensamientos beligerantes y también he sido un creyente que creía en Dios, pero llegué a pensar que Dios no creía en mí. Entonces, es por eso que estamos aquí, para aclarar nuestras ideas y pararnos fuertemente en la realidad, en el convencimiento de que solamente un poder supremo puede devolvernos el sano juicio. Hemos actuado en la vida con insano juicio y queremos actuar con sano juicio. Bueno, ¿y aquí a dónde vamos? Es una palabra que está diciendo, ok, estoy dispuesto, pero pues ayúdame a entender lo que me estás diciendo. Continuamos, Marta. Bueno, vamos a la otra pregunta del mismo párrafo. ¿Cuántas etiquetas con respecto a las actitudes de no creer expresa este párrafo? ¿Quién se anima, compañeros? Adelante, Marla. Sí, gracias. Bueno, las 3 etiquetas, viendo la lectura, yo creo que se tratan de estas que menciona al final, que habla de el que no quiere creer, el que no puede creer y el que cree en Dios, pero no tiene fe en que Dios le haga este milagro. Y yo pensé que yo nada más estaba en una de esas etiquetas. Dije, ay, cuando yo llegué al grupo, yo era de las que no podían creer en Dios. Pero ahorita escuchando lo que Víctor nos está explicando, tiene razón. En algún momento yo también me he sentido en las tres etiquetas, a pesar de que hubo un momento en el que ya conocí de Dios, aún así, en muchas cosas yo decía, pero no tenía la fe. Bueno, tenía la fe, pero no creía que Dios lo iba a lograr. Yo decía, no creo que esto se pueda cumplir. Entonces sí, me gustó eso que nos enseñó ahorita Víctor. Y yo me consideraba en los que no pueden creer en Dios, porque me vino este recuerdo de, yo tenía 14, 15 años y yo quería conocer de Dios, pero pues allá en México, en el Distrito Federal donde yo nací, pues no había todo lo que hay ahorita, que hay estudios bíblicos, que hay, en iglesias te enseñan de la palabra de Dios, que tenemos la Biblia en la línea. No había nada, no había nada. Lo único que había era una iglesia católica donde el sacerdote hablaba en un micrófono viejo y no se le entendía nada. Yo escuchaba así como, amén, aleluya. Era lo único, no entendía nada. Y yo me concentraba para ver si le entendía algo al sacerdote. Nada le entendía. Entonces era muy frustrante y a esa edad me compré una Biblia que me tardé tanto en pagarla. La pagaba en abonos. La señora venía a cobrarme cada semana y no me acuerdo cuánto le daba, pero yo me acuerdo que en abonos me compré esa Biblia, mi primera Biblia. Entonces era muy difícil acceder a tener conocimiento de la palabra de Dios. Bueno, ya me desvié, perdón. Gracias, Martita. Gracias a ti, Marla. Adelante, Cari. Hola, llegando ahorita. Buenos días y buenas tardes a todos. Ahí voy con las actitudes de no creer. No llegué a escuchar la parte de que leyeron y la parte que dijo el señor Víctor, pero sí estoy clara en eso de no creer. Obviamente, si creyera de verdad verdadera, no estuviese en el dilema en que ando, ¿no?
viviendo la vida loca. No voy del mal como así súper con problemas, de verdad que problemas de salud, de hospital, problemas de salud de cárcel, problemas de salud de esos de que dicen, ¿no? Ya se me olvidaron porque son también como cliché, ¿no? Que escuchan los otros grupos, pero al final voy meditando y sí, son problemas. Incluso los mismos problemas del mundo mundial, pero si me quedo enganchada ahí no vivo, porque siempre va a haber uno peor que yo. Entonces, a la realidad que voy, con lo mío voy llevando las cosas y yo creo que el no creer es porque creo más en mí, pero es tan falso, porque si pudiese yo ya no estuviera hablando con ustedes o expresándome con ustedes, ¿no? Y entonces la realidad se cae por su propio peso. Todavía voy con esto de lidiar de los principios espirituales y toda la vuelta y de qué va la Biblia y qué me dicen y cómo le voy a hacer y todo. Pero creo que el gran obstáculo que tengo es pensar que todavía que si yo me esfuerzo y si yo pienso claro y que si yo em, chambeo duro y que si yo, no, loco, definitivamente es parte, pero no es lo todo. Y ahorita estoy viviendo situaciones familiares importantes. Eh, eso tiene una palabra, pero ahorita no la recuerdo. Puntos de inflexión. Y, y por eso digo, no puedes sola, Karina. Abre tu micrófono y si no escuchaste, ponte en línea porque ya sabes que tú solita vas pero pa'l hoyo. Así que mi gran problema de no creer en Dios es creer que yo puedo todo. Listo, chao, terminé, bye. Gracias, Cari. ¿Alguien más se anima, compañeros? No tenemos más manitas, Víctor. Ángeles, Ángeles. Adelante. Ay, Dios mío, ese tema siempre me ha hecho mella, mujeres neuróticas. Siempre me ha hecho, digo siempre me ha hecho un presente porque aunque ya se aumenta un poco mi fe, todavía sigo como en eso de que, pero sí será. O sea, esas tres etiquetas de que el que no quiere cree, el que cree y el que no puede. Y el que cree, el que no puede y el que cree pero no tiene fe. Entonces yo decía, pues yo en todos como que aplico, pero pues estoy en ese proceso de cambio y de convencimiento, ¿no? Ya entendiendo que definitivamente en el pensamiento eh, está ese dilema, ese vaivén de las olas. Pero ya cayendo en cuenta que es en el pensamiento, digo, pues claro, si yo puedo, o sea, si yo he llegado a estar aquí y estoy con esta convicción, eso es porque sí hay fe, pero no la reconocía porque mi pensamiento estaba tan distorsionado y tan lleno de prejuicios, de ideas, de símbolos, de signos, de todo eso. Entonces eso era lo que me hacía vivir en ese dilema, ¿no? Siempre viví como en ese dilema, pero la verdad ya estoy, yo digo, estoy en los pinos ya del convencimiento. Entonces, obviamente no soy producto terminado, soy producto en proceso de elaboración y pues aquí sigo con toda la esperanza y la fe de que voy a llegar a tener un sano juicio. Gracias, Ángeles. Adelante, Víctor, con su opinión. Bien, ¿cuáles son las etiquetas que están acá? Dice la pregunta, ¿no? Bueno, primeramente, el que no puede creer en Dios.
¿Quién es el que no puede creer en Dios? El ateo. El ateo tiene su propio Dios, que es no Dios. El apóstol Pablo llegó a Corintios y observando que había muchos dioses, pero observó un lugar donde había un nicho y una placa donde decía al Dios no conocido. Cuando vio esa placa, Pablo fue al Areópago y dijo, vengo a presentarles a ustedes al Dios no conocido. Cuando hablamos del ateo, a significa sin, teo, Dios, sin Dios. Regularmente el ateo es Dios, el Dios del ateo es su mimada teoría acerca de que Dios no existe. Y llega a ser también él mismo el propio Dios de su universo. Por lo tanto, él no puede creer en Dios. ¿Quiénes no quieren creer en Dios? El agnóstico. Sin gnóstico, conocimiento. Sin conocimiento acerca de Dios. El agnóstico está en el punto de la duda. Él dice, creemos que pudiera existir Dios, pero no existen pruebas suficientes para saber que Dios existe. Tal vez algún día se pruebe la existencia de Dios, pero por lo pronto, no. Mientras no existan pruebas reales de la existencia de Dios, de acuerdo al agnóstico, él dice, yo no creo. Pero tampoco dejo de creer. Cabe la posibilidad de la existencia. Y luego está el antes creyente. El antes creyente es la persona que cree que hizo la prueba, pero que no le dio resultado. Es una persona que practicó cierta religiosidad, pero que en su vida no tuvo buenos resultados. Una, o falló en cuanto a las reglas de su religión, o no estuvo de acuerdo a ciertas reglas, o bien fue juzgado por su religión y vive un prejuicio religioso. Yo recuerdo a una persona, el doctor Marcos, psiquiatra experto con un doctorado en el alcoholismo, un día me llamó al pabellón psiquiátrico. Yo tenía una buena relación con él porque constantemente apoyaba a algunas personas y en vez de llevarlos a otro lugar, los llevaba ahí al psiquiátrico y donde él nos apoyaba con la receta para darle el tratamiento a la persona y ayudarlo a estabilizarse. Bueno, pero él me llamó y me dice, fíjate que aquí tengo un caso muy especial que me gustaría que hablaras con esa persona, porque ella tiene un problema y su problema es cuestión religiosa. Entonces ella me explica el caso. Dice que la persona pues vivía en el campo y allá en el campo unas personas lo visitaban y le hablaban de Dios. Ella se bautizó en esa religión, pero un día ella falló, por así decirlo, de acuerdo a la religión, y fue amonestada por esa religión y dejaron de hablarle y de saludarla. Y eso le provocó un trauma a esta persona.
Cuando llego ahí al pabellón donde estaba esta persona y hablo con ella, empiezo a hablarle acerca de la importancia de entender la escritura en este asunto. Tú no has cometido un pecado imperdonable, te expulsaron de una religión, pero no te pueden expulsar de la presencia de Dios. De eso depende tu fe, no la religión. Es importante que comprendas, y bueno, le expliqué. La señora al poco tiempo cambió su actitud y salió del pabellón psiquiátrico. Habíamos colocado las ideas donde deben de estar y señalamos las doctrinas que estaban equivocadas y cómo nosotros podemos arreglar ese asunto. Bueno, así que le dimos un concepto personal de Dios, basado en lo que ella tenía fe, la escritura. Nos damos cuenta, pues, que muchas personas consideran que han fallado a Dios, pero le han fallado a su religión, pero no a Dios. Porque tenemos que ver muchos factores. No es tan fácil cometer el pecado imperdonable. No es tan fácil. Hay que tener entendimiento claro de eso. En fin, y así otros prejuicios religiosos, o por ejemplo, como un día me dijo una persona, Víctor, yo ya no voy para allá, para la congregación, porque no puedo evitar decir groserías. Bueno, pues no te preocupes, porque en la vida todo es un proceso y no es fácil, pero sí puedes ir practicando poco a poco. Pero él se aferró a que no podía. Pues no quieres luchar, bueno, está bien, ¿no? Como tú decidas. Así que hay personas que han estado dentro de las religiones y han sido devotos de actos religiosos, pero han tenido fuera a Dios de sus vidas. Y ahí están estas etiquetas, los que creen en Dios, pero no creen que Dios pueda hacerles el milagro de llegar a tener un sano juicio. Gracias. Gracias, Víctor. Continuamos con el punto 3. Veamos primero el caso del que dice no creer en Dios. El beligerante se encuentra en un estado de ánimo que puede describirse como salvaje. Toda su filosofía de la vida de la que está satisfecho está amenazada. Piensa que ya bastante dura es la admisión de que no puede gobernar sus emociones, pero ahora, todavía dolido de tal admisión, se enfrenta con el hombre surgido majestuosamente de una simple célula del cieno primordial, la punta de flecha de la evolución y por consiguiente el único Dios del universo, el único Dios de su universo. Repito la lectura que está. Veamos primero el caso del que dice no creer en Dios, el beligerante. Se encuentra en un estado de ánimo que puede describirse como salvaje. Toda su filosofía de la vida de la que está satisfecho está amenazada. Piensa que ya bastante dura es la admisión de que no puede gobernar sus emociones, pero ahora, todavía dolido de tal admisión, se enfrenta con el hombre surgido majestuosamente de una simple célula del cieno primordial, la punta
de flecha de la evolución y por consiguiente el único Dios del universo, el único Dios de su universo. Vamos a la pregunta. ¿Qué significa beligerante? Ángeles, ¿tienes la mano levantada? ¿Quieres contestar? O Marla. Adelante, Marla. Sí, Sí, es que gracias. no me abría el micrófono. Bueno, Ah, ok. como un batallador, como un guerrero, como un combatiente, es lo que yo tengo entendido que es el beligerante. Gracias, Ángel. Adelante, Marla. Mira, ahorita que leías a mí me daba risa, porque hace mucho que no leo los pasos. Entonces, ahorita oír pues todo lo que leíste describe al beligerante, que es ese que se encuentra en un estado salvaje. Ay, me encanta que diga esa palabra. En un estado salvaje, una persona conflictiva, una persona que confronta, una persona que va a las reuniones, bueno, estamos hablando de beligerante para conocer a Dios, ¿no? Pero que todo lo debate, que todo lo cuestiona, que ni siquiera pone su mente alerta, a ver, escucha, mujer, escucha, a ver cómo termina la historia. Así me ponía yo a leer la Biblia. Yo estaba leyendo la Biblia y yo estaba discutiendo con la palabra. ¿Por qué a Job le pasó todo eso? Ay, no, eso es una injusticia. ¿Qué clase de Dios es ese? Entonces, en lugar de leer, de meditar la palabra, de ver el mensaje, yo estaba debatiendo, no, estos son mentiras, esto es falsedad, no, estos son cuentos. Miren, con esa actitud que iba yo a aprender, por eso me he tardado tanto, por eso me he tardado tanto en tener tranquilidad, en tener paz, porque he sido así. Y yo pensando, es que soy así porque quiero aprender. No, mija, es que eres así porque eres impaciente, porque eres neurótica, porque quieres todo, las respuestas ya y que te entren en la cabeza y como todo en express. Y de todo eso, pues es parte de mi neurosis, ahora lo entiendo. Por eso el día de hoy escucho y escucho lo que nos dice Víctor y mi esposo dice, ¿por qué Víctor habla con tanta calma? Le digo, gracias a Dios que habla así, porque si hablara como yo, que parece que tengo una ametralladora en la boca, pues no le entendería nada. Bendito Dios que habla así con esa calma para ir meditando lo que nos va diciendo. Entonces, yo sigo con ese defecto de carácter, pero en ello estoy trabajando. Y buscaba el antónimo de beligerante. El antónimo de beligerante es ser manso, pacífico, tranquilo. Ay, qué hermoso. Ahí termino, gracias. Gracias, Marla. Adelante, Elizabeth. Ah, qué bello. Sí, sí, yo también en ese estado salvaje de mi mente loca, ¿no? Yo aparentemente, pues tranquila, ¿no? Todo el mundo, ay, tranquila. Y yo me la creía, ¿no? No veía la realidad. Cuando yo siempre me acuerdo que soñaba y soñaba y decía, ay, yo tengo dos vidas, una en la vida real y otra en mis sueños que eran tan intensos, ¿no? Este, mi mente siempre, como decía Marla, quiere uno, ¿no? Decir, ay, es que quiero estudiar, quiero saber, ¿no? Eh, y pues no, o sea, definitivamente esa mente que me llevó pues al estado de salud físico, ¿no? Hoy reconozco esa enfermedad pues vino de decir mi mente ya basta, ¿no? O sea, mi cuerpo manifestó todo lo que mi mente y mi comunicación, todo lo que era yo, no lo pude sacar. Entonces, pues mi mente estaba loca, no encontraba el camino. Yo anduve, ahorita que hablaba Víctor, ¿no? Sobre los diagnósticos, ay, no, pues es que se ha de ser, o sea, todo pasé, ¿no? Todo lo pasé. Y al momento que leía la Biblia, igual no le entendía nada. Hoy por la gracia de Dios, pues estoy en un taller que se llama Taller de Oración y Vida. Igual, ¿no? He tenido como varios talleres y, y veo cómo Dios me permite ir viéndolo desde, al leer la palabra,
leerla tranquila, pero siempre, siempre guiada por él. O sea, mi vida se transformó a partir de que dije yo ahora sí ya no doy una, pongo mi banderita, dije mi vida y luego mi voluntad. Pero pues está de esta forma salvaje, ¿no? Y aquí en el programa con ustedes estoy aprendiendo a usar la razón de una forma tranquila, con principios espirituales, que pues antes no, pues ni, pues, sí sabía que existían, pero según yo los aplicaba, pero cuál, todo era mentira, estaba fuera de la realidad. Y en mí se manifestó la situación de salud, que esa decía, pues, pero aquí fue diferente, ¿no? Porque ya al aceptar y a empezar a conocer verdaderamente esa relación que yo tenía con Dios, porque fíjense que en pues un estudio bíblico, pues Dios nos habla y de verdad ahí sí Dios manifestaba, donde yo de pequeñita algo me dijo mi mamá, que pues yo le tuve, porque pues, me decían, es que si te portas mal y no sé qué, pues te vas al infierno, Dios se enoja y se pone triste. Entonces, pues no sé qué hice, pero yo de pequeña, fui muy pequeña, ¿no? Porque siempre fui muy apegada a mi mamá y me gustó el catecismo y todo. Pues me entró pánico, dije, yo ya me porté tan mal que dije, no, ya no quiero saber de Dios porque me va a castigar y me va a mandar al infierno. Entonces, de ahí, ¿no? Entonces, para mí ese día donde un pastor me leyó la palabra, para mí fue un regalo maravilloso que, que Dios me regaló y me dijo, no, eso es mentira, ¿no? Este, problemas de culpas, de juicios, también me di cuenta que las enfermedades vienen de ahí, ¿no? De creencias religiosas, yo ahí sí lo viví, de verdad, donde me di cuenta que muchos juicios religiosos, me decía mi mamá, es que si no vas a misa no estás con Dios, si no vienes a misa no estás con Dios, o sea, así repetido, entonces yo no me daba cuenta de los kilos y kilos de culpa que tenía, porque pues no había ido a misa, ¿no? Entonces, híjole, de verdad que mi cabeza estaba hecha un caos, ¿no? Entonces, pues sí, ahí está mi mente salvaje. Gracias, compañeros. Gracias, Elizabeth. Tenemos la mano de Cari, pero ya van 3 participaciones. Cari, ¿será que esperas hasta la próxima Pues pregunta? claro, dale, pero para la próxima. Gracias. Adelante, Víctor, con su criterio, su opinión. Bueno, veamos el beligerante. Beligerante, bélico, discutidor, peleonero, pandillero. Es beligerante. Pero ¿qué es lo que dice el párrafo? Dice que se encuentra en un estado salvaje, donde él piensa que ha salido de la célula del lodo principal, cieno primordial, lodo principal. Él es la punta de la flecha de la evolución. Entonces, ¿a qué beligerante se está refiriendo? Se está refiriendo al ateo. ¿Por qué? Porque él cree que salió del lodo. La célula principal salió del lodo. Y posteriormente a la evolución, al llegar el simio y a evolucionar el simio, se convirtió en un hombre. Y él es la punta de flecha de la evolución. Entonces, fue motivo de la casualidad, dice el beligerante, y hemos venido a través del tiempo, hemos venido evolucionando hasta llegar a ser un Homo sapiens. Entonces, está hablando aquí del ateo, de acuerdo a lo que está señalando el escritor. Pero dice pues que con esa forma de pensar es, forma de pensar es una forma salvaje. Qué tremendo, ¿no?
Está señalando que la intelectualidad en cuanto a la fe en la evolución es una forma salvaje, algo no racional. Es una situación paradójica, porque si alguien es quien razona en la no existencia de Dios y trata de comprobar que Dios no existe, es el ateo. Y aquí, en esta situación que nosotros vemos, concluye el escritor que llega a ser el Dios de su propio universo, el Dios de su propia idea, de su propia situación. Convierte su teoría en su Dios porque se rige por su teoría, por la ciencia y por lo que el hombre piensa acerca de dónde surgió el ser humano. Por lo tanto, es Dios de su propio universo. Esto me recuerda por ahí a la escritura en Romanos, que dice en Romanos 1, dice que creyendo ser sabios se hicieron necios y sus corazones fueron entenebrecidos, es decir, oscurecidos, sin conocimiento acerca del Dios omnipotente. De este beligerante es el que nos habla este paso de la recuperación. Gracias. Gracias, Víctor. Vamos a la siguiente pregunta. ¿En qué estado emocional se encuentra y por qué? ¿En qué estado emocional se encuentra y por qué? ¿Quieres participar, Cari? Por supuesto. Sí. Gracias. Mira, yo creo que se encuentra en hostilidad y en desacuerdo. Porque obviamente si se va a la guerra no es porque está, por lo menos Cari no está muy dispuesta a negociar, ¿no? Lo que va es a corta cabeza. Entonces, yo creo que esa es la respuesta, hostilidad y desacuerdo. Eh, y en mi caso, con la cuestión esta de cómo es yo decía, caramba, cómo es una persona beligerante, cómo sería Kalina beligerante, ¿no? Y obvio, como lo que soy, cuando me anoto mal, una persona agresiva y en lucha por temor, por sobrevivencia, quiero explicar lo que muchas personas a veces no quieren comprender y no aceptar de que no lo pueden comprender y tratar de controlar que lo quieran comprender de paso, ¿no? Entonces, ay, qué desgastante. De hecho, ando en mi día número, no me acuerdo cuál de esta semana, en ese tema, porque ando batallando por mi vida, básicamente, y batiéndome con todas las creencias que quise comprar desde que nací, ¿no? Entonces, eso. Si es la pregunta, la respuesta es hostilidad y en desacuerdo. Listo, terminé, chao. Gracias, Cari. ¿Quién más se anima, compañeros? No tenemos más manitas, Víctor. ¿Nos repites, por favor, la pregunta? Claro que sí. ¿En qué estado emocional se encuentra y por qué? En un estado emocional errático. Se encuentra en un estado emocional errático. ¿Y por qué? Porque desde el momento en que
no puede soportar la idea de la existencia de un Dios amoroso o creador o una mente inteligente que, que está en este universo. La persona no logra, con todas sus teorías científicas, no logra convencer a otras personas de que Dios no existe. ¿Y por qué? Bueno, porque muchas teorías, como la teoría de la evolución de Charles, esta teoría de la evolución de Charles Darwin, podemos nosotros entender que tiene muchas fallas. Una de las fallas que el propio Charles escribe al final de sus teorías, en el futuro se enfrentarán a estos dilemas. Y una de las cuestiones de los dilemas que él presenta ahí es el ojo. No puede él explicar cómo evolucionó el ojo. Tampoco puede explicar cómo evolucionó el camello. Y así hay otras cosas que están escritas ahí que él no puede explicar. Aún dentro de la cadena de la evolución encontramos eslabones perdidos. Por lo tanto, no se puede unir o decir como realidad una evolución. Otros seguidores de Charles hicieron de esta teoría algo con todo y su falsedad, la hicieron de forma teórica, científica, y convencieron a una gran mayoría de personas. Pero definitivamente, hoy en día, esta teoría de Charles Darwin va por los suelos. Es decir, hay otras teorías que se han presentado. Por ejemplo, un experimento que se presentó donde Charles Darwin presentaba tres cosas que deberían de estar dentro de un espacio y dentro de los cambios climáticos, etcétera, donde esas células deberían de formar o iban a hacer un crecimiento, una evolución. Cuando hacen este experimento en un cajón así de vidrio, imitan el ambiente de aquel momento, ponen los elementos que dice Charles Darwin, ¿verdad? Y está el científico observando, y entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquellas células que pusieron ahí tomaron por un momento una vida, pero no evolucionaron, murieron. ¿Qué podemos sacar de ese cuadro? Cuando vemos al científico frente a ese gran cuadro, a ese gran espectáculo, donde está haciéndose el experimento para ver si tenía razón o no tenía razón, Charles Darwin, en las primeras células y el lodo principal, entonces, ¿qué es lo que vemos? Aún si hubiera tenido razón, y si de alguna manera hubiera evolucionado esa acción, ¿qué es lo que vemos el cuadro? Primeramente vemos un ambiente que una mente inteligente tuvo que hacer y poner esos elementos donde tienen que estar para poder lograr hacer las cosas. Entonces, esto significa que si hubieran logrado esto, aún así no tendrían razón. ¿Y por qué?
porque se tuvo que necesitar una mente inteligente, un ser inteligente para, para proporcionar todo el ambiente y las células necesarias para que se diera el fenómeno evolutivo. Es decir, el propio científico estaría representando la imagen de Dios como creador. Así podemos ver otras acciones, ¿verdad? Como estas, muchas acciones. Por ejemplo, hoy en día el ADN. El ADN no dice que son 2 células o 3 células. Nos habla de 4 principales para el desarrollo del ser humano. El ADN en su raíz, ¿verdad? Recuerdo cuando daba alguna conferencia acerca de la biogénesis. Biogénesis, el principio de la vida y las leyes de la biogénesis. La primera ley de la biogénesis nos dice que la vida solo proviene de la vida. La vida no proviene de la muerte. La vida proviene de la vida. Entonces, el científico estudia a través toma la vida para estudiar a la vida. Pero él no puede formar la vida. Como dentro de sus maravillosos escenarios científicos, laboratorios científicos, podrían tomar un grano de trigo y el grano de trigo tiene 11 elementos, mientras que el cuerpo tiene 12 elementos, pero el grano de trigo es más rico por esos 11 elementos que alimentan al cuerpo, pero pueden subdividir esos granos en cada uno de los elementos, los 11 elementos, pero no pueden agarrar los 11 elementos dentro de sus laboratorios y hacer un solo grano. No lo pueden hacer. Hoy en día vivimos el problema del grano transgénico. Transgénico significa cambiar su estructura molecular para ponerle una variedad de acciones para que este grano dé un producto mayor, más grande. Pero resulta que da el producto, pero la semilla ya no sirve para sembrarla. ¿Por qué? Porque se pierde su estructura molecular y ya no se puede rescatar. Por eso hoy en día en México está prohibido el grano transgénico. Hace aproximadamente como 20 años escribí acerca de este tema, el grano transgénico, y alerté a las personas sobre este problema. ¿Por qué? Porque ya se había vivido un problema en el Perú, en Sudamérica, con, con fábricas de este grano que eran de Francia y Canadá y que fueron demandadas. ¿Por qué? Porque la erosión de la tierra iba a durar durante muchos tiempos y los campesinos ya no iban a poder sembrar y ellos tenían que indemnizar a todos esos campesinos por esa situación. Bueno, ¿qué estoy diciendo yo? Estoy diciendo que el hombre no puede crear vida y que la vida no es motivo de una casualidad, pero que el ateo se niega a creer esta realidad. Está en un estado salvaje, que aunque usa la razón, no entiende razones, como Gavino Barrera. Gracias. Gracias, Víctor. Vamos a la tercera pregunta. ¿Cuál es la filosofía de su vida? ¿Cuál es la filosofía de su vida? ¿Quién se anima, compañeros? No tenemos manitas, Víctor.
O veo la de Cari. Gran pregunta, gran pregunta. ¿Me escuchan? Sí, Aló. perfecto, Cari. Lo que pasa es que la filosofía yo la veo como que es un conjunto de creencias y principios, ¿no? Y por lo menos en mi caso, que voy aprendiendo a deslastrarme de ciertos valores, de ciertas, bueno, no valores, pero sí creencias, y aprendiendo unos principios, pues, ¿qué te puedo decir, no? En mi caso, me deja mucho que tarea, ¿no? De pensar, este para poder actuar luego, ¿no? Una filosofía es como yo voy a dirigir mi vida. Por mí, ahorita diría que estoy viendo mi vida como la mejor empresa, ¿no? Si tengo que invertir recursos económicos o recursos intelectuales o recursos de lo que tenga donde agarrar, para generar una empresa más saludable donde pueda incluirme yo y donde pueda vivir con otros, pues sería mi filosofía de vida, pero no, pero qué fastidio. Es muy profundo hablar de filosofía de vida. Es, apenas estoy descubriendo y dándome el permiso de decir que no y de poner límites y de creer que puedo tener un bienestar. Así que pues esa pregunta es difícil, por lo menos a mí para contestarla. Terminé, chao. Gracias, Cari. Bianca, adelante. Gracias, buenos días. Mi nombre es Bianca, me recupero en CODA. Gracias por el servicio, por el taller, por la unidad. Etimológicamente hablando, filosofía es el arte de pensar. Y esto me remite a mí, yo en qué pienso, Eh, teniendo presente la pregunta, ¿cuál es mi filosofía de vida? Me parece maravillosa la pregunta porque la puedo enfocar por el lado de el programa de 12 pasos, en mi caso de CODA, como filosofía de vida, porque eso es un programón. Si yo lo conozco, lo practico, lo vivo y lo aplico en mi vida diaria, desde ese punto de vista, mi vida va a florecer, porque el programa es perfecto, encierra todo lo que implica la vida. Y mi vida es lo que yo pienso, lo que yo digo, lo que yo hago. Es poder tener esa coherencia. Así que maravillosa la pregunta, la agradezco y mi propósito es ese, hacer mi programa de 12 pasos de lo que resta de mi vida. Eh, y si lo puedo hacer, pues tendré la satisfacción de haber realizado este proyecto de vida a la luz del cumplimiento de las 12 promesas. Yo he aprendido a amar el programa porque encontré una gran motivación para vivir. Yo fui una persona que siempre llevó la vida de rastra, que estuvo deprimida, que no tenía sentido ni propósito de vida. Y en medio de mi dolor, yo le pedí a Dios, al Dios de mi entendimiento, que me diera un propósito de vida, porque yo entendí que la enfermedad que dañó mis riñones fue a causa, en parte, de ir perdida por la vida, de estar obligada a vivir porque no había sido capaz de suicidarme. Es decir, mis intentos de suicidio no habían sido efectivos y entonces me vi obligada a vivir y a entender que yo no me iba a morir el día que se me diera la gana. O sea, que qué maravilla fuera que no pudiera morirse el día que quisiera. Pero como me di cuenta en mi propio cuero que eso no era posible, entonces me agarré del otro lado y me dije, está bien, tengo que buscar. Como no lo tengo, lo voy a buscar. Y como no sé, no lo sé encontrar dentro de mí, se lo voy a pedir a Dios y le voy a decir, por favor, dame propósitos de vida, porque tocó vivir, no hay de otra. Eh, Mencionaba el tema de la salud, porque cuando entendí
que mis riñones fueron afectados por el miedo a vivir, por esa falta de sentido y de propósito de vida, y sabiendo y siendo consciente de la gran responsabilidad que tengo como madre, de que mi hijo aún necesita de su madre porque apenas tiene 13 años, esa motivación de acompañarlo, de ser una madre responsable, de entender que mi función como madre es apoyar, guiar, acompañar, se me junta con el tema de la salud, de venir de un proceso de depresión, de quererme morir, a pasar al otro extremo, de suplicarle a Dios, permíteme vivir, porque necesito hacer cumplir mi responsabilidad como madre. Yo no me voy a morir hasta cuando vea a mi hijo adulto y graduado de una profesión de la universidad, que yo sepa que él va a ser capaz de, de valerse por sí mismo. Me estoy enfocando en crearle a él principios y valores de amor por él mismo, de respeto y de sobre todo aprender a relacionarse y aprender a amar y a ver con respeto y con reverencia la naturaleza, porque a mí me genera mucha desolación. Eh, por ejemplo, ver lo del cambio climático, ver que en el lugar donde vivo, que era un lugar de clima frío, ahora hay sofoco y hay en los días de calor intenso, el calor es intenso y a mí eso me genera tristeza y de saber que lo que mi hijo, desde mis principios y mis valores, desde lo que él pueda asimilar, él aprenda a cuidar la naturaleza y a respetarla eh, para el que vendrá, como dice Facundo Cabral, eso será algo importante. Eso será algo muy importante para mí, para él y para los seres humanos que nos van a suceder en este proceso de la vida. Gracias de nuevo por la unidad, por la escucha. Un abrazo y felices 24 horas. Muchas gracias, Bianca. Adelante, Elizabeth. Pues rápido, bueno, sobre cómo se sentía esta persona, es emocionalmente dolido, ¿no? De admitir, pues que sus emociones eran enfermas. Y, y pues a veces uno se siente así, ¿no? A mí en el proceso pues de enfermedad, conocí, ahorita que estaba hablando Víctor de toda esta parte científica, ¿no? Me tocó conocer gente, porque pues yo me fui por la medicina natural, porque los diagnósticos médicos pues de hospitales y todo esto pues eran catastróficos. Pero pues algo en mi corazón me decía que había otro camino. Y en este camino me llevó a conocer científicos que habían descubierto cosas maravillosas, ¿no? Y ahí en el chat les compartí una foto eh, donde esa foto la toman varios científicos. A mí fue la cosa maravillosa que me causó, que dije, wow, a mí me gusta pues saber de ciencia y cosas de esas, ¿no? Y, y este científico la saca porque en el ADN nosotros tenemos telómeros. Entre más alargados estén, pues más jóvenes estamos. Entre más cortos, más envejecimiento tenemos. Entonces, esta imagen coincide que la ven varios científicos y uno de ellos muy creyente, una de ellas no tanto. Entonces, ella ve, ¿no? Que tenemos luz, que somos luz, que tenemos esa parte de Dios dentro de nosotros. Entonces, para mí fue así como algo, o sea, maravilloso, ¿no? Donde los científicos, muchos científicos hoy en día, se abren y se rinden a decir, claro, que existe esa inteligencia superior. Entonces,
pues para mí hoy en día, pues esa del ateísmo y todas estas situaciones, pues a veces para mí es una falta de conocimiento, de vivencia, ¿no? Entonces, yo cuando iba en la universidad, casi todos eran ateos, ¿no? Y una amiga y yo siempre decíamos, es que a Dios solo lo vives, no se explica, sino solo lo vives, ¿no? Entonces, pues esa parte, pues claro, a veces uno te quiere tener su propio razonamiento y eso te enseñan, ¿no? En la universidad. Y paso en mi camino de vivir esa comunión con Dios, pasé pues por muchas etapas, ¿no? Entonces, al estar en el programa, pues Dios sabe por qué me tiene aquí y sabe que estoy agarrada de la mano de, de Dios y pues claro que la salud mental tiene que ver mucho con la salud física. De verdad que yo lo puedo constatar, porque cada vez que tengo mi mente más sana y que estoy en este proceso de poco a poco, me doy cuenta cómo los síntomas físicos se van desapareciendo, este, y pues ahí está, ¿no? O sea, todo el programa es, cuando uno lo aplica, pues va uno viendo los resultados, va viendo uno cómo va transformando, ¿no? Entonces, yo llegué al programa con mucho dolor emocional, con mucho dolor físico y, y poco a poco he ido aprendiendo a través de esos principios, ¿no? Este, pero algo que a mí me maravilla, es que también los científicos han descubierto que llevando una meditación y pues ellos comparten, ¿no? Al Dios que tú conozcas, ¿no? Y bueno, para mí este Dios que conozco a través de la Biblia, a través de principios espirituales, pues es el que me está llevando pues a sanar mi alma, ¿verdad? Entonces, pues al escuchar, ¿no? La filosofía, bueno, al leer sobre la filosofía del beligerante, pues también, yo me identifiqué una parte a veces con él, ¿no? Este, donde, de acuerdo a mi religiosidad, pues no me permitía ver esa parte maravillosa de lo que somos como seres humanos, ¿no? Y que dentro de nosotros hay esa maravilla que Dios nos quiere sanos en nuestra mente, en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, pues para mí el único camino que me ha llevado a encontrar esa sanación del alma y del cuerpo, pues ha sido estar en su presencia y pues aplicar sus principios espirituales. Muchas gracias. Muchas gracias, Elizabeth. Adelante, Víctor, con su opinión. Gracias. Bueno, ya nos pasamos en el tiempo, pero vamos a ver. Cuando dice aquí la filosofía de su vida, no es de mi vida. Estamos hablando de este personaje que está en el paso de la recuperación. ¿Cuál era la filosofía de su vida, de la filosofía de este personaje? Su filosofía de la vida está basada en la evolución. Esa era la cuestión. Su filosofía de la vida estaba basada en la evolución. Y de ahí toda la defensa que él hace de forma científica, como arma los fenómenos para poder destruir la idea de la existencia de Dios. Todos, hay una parte de la ciencia donde dice, bueno, es que en la época de Moisés, cuando hace que fluya sangre en el río, ¿verdad? Éufrates, es porque en el lugar pues había una acción de cobre y todo eso, da una explicación científica sobre el fenómeno. Pero lo que no puede explicar cómo es que Moisés, por la palabra, en tiempo y forma, sí, se dio al instante. Y no solamente en el río, sino en las casas donde estaban esas aguas. Y como por la palabra de Moisés, cuando él menciona que desaparezcan, estas cosas desaparecen.
Entonces, la ciencia puede explicar el fenómeno, pero no puede explicar el acto de Moisés. ¿Por qué a la palabra de Moisés se volvió sangre, como sangre, pues? ¿Y por qué a la palabra de Moisés se desapareció ese aspecto? Es lo que la ciencia no puede explicar. Otra de las cosas que la ciencia no puede explicar, como Sodoma y Gomorra. Sí puedo comprobar que existió Sodoma y Gomorra, pero no puede explicar cómo es que pudo haberse destruido por fuego. Si no hay ningún volcán ahí, ninguna montaña, ninguna, nada, es una llanura. ¿Cómo? ¿Cómo fue? ¿De dónde vino ese fuego? No puede explicarlo. Hay muchas cosas que son inexplicables para la ciencia, pero la mimada teoría del ateo, la propia ciencia y los descubrimientos de la ciencia lo derrumba. ¿Por qué? Porque la ciencia, la teoría de la ciencia, psiquiatría o psicología, no es ortodoxa del todo. Porque hay teorías que ellos proponen, pero que no son funcionales y con el tiempo cambian. Por ejemplo, la teoría de la psicología, que decía que la culpa era inexistente y que no servía absolutamente para nada, que era un dolor que el propio ser humano se provocaba. Y quienes provocaban esta culpa eran las religiones o las filosofías o la moralidad. Y hoy en día la psicología dice que la culpa es una acción importante dentro del hombre para poder transformar su mundo interno como externo. ¿Cómo cambió eso? Pero siempre ha estado escrito ahí. Y ahí no se ha movido de donde está escrito. Hace miles de años que se escribió y ahí está y no se ha escrito y es una ley. Y ahora ellos dicen, verdaderamente es una ley. Entonces, el hombre propone, pero las reglas de Dios son inmutables. La existencia de un poder superior hoy en día se puede comprobar. La existencia de Dios. No, esto no es una idea, es mucho más que una idea. Yo les he explicado que la primera acción cuando llegamos a una especialidad y que se nos dijo el tema de hoy es, ¿existe Dios? El primer tema, ¿existe Dios? Y todos dijimos, sí, existe Dios. A ver, ahora explíqueme científicamente la existencia de Dios. Pues no podemos. No podemos. Bueno, yo les voy a hablar de 7 pruebas de la 7 pruebas científicas de la existencia de Dios. ¿Cómo así? Sí. Entonces, tuvimos que pasar por esa acción, porque la gente común no puede explicar científicamente la existencia de Dios, pero los propios científicos aciertan a decir, aquí esto no pudo ser motivo de la casualidad absolutamente nada, nada. ¿Por qué? Bueno, porque hay muchas pruebas en cuanto de la existencia de un ser inteligente, de un Dios amoroso. Así que explicar la existencia de Dios desde el ángulo científico es importante. Cuando nosotros hablamos acerca de lo que escribe Charles Darwin acerca del ojo de los animales, Albert Einstein escribió un libro que se llamó, o que se llama, porque debe estar por ahí, Los trucos de la luz. Albert Einstein dice, los colores no existen. Los colores no existen. Cada ojo
ve de acuerdo a su necesidad. El ser humano tiene el privilegio de ver colores, pero en la realidad los colores no existen. En la realidad de la luz los colores no existen. ¿Pero cómo? ¿Por qué dice eso? Bueno, simple y sencillamente porque el ojo humano tiene una acción química en relación con el cerebro que al tocar la luz hay una reacción interior que nos hace ver colores diversos. Cosa que no sucede con la abeja. El ojo de la abeja solamente puede ver cuando va entre las flores y eso, puede ver lo que va a absorber. Lo ve solamente de un color, lo demás es blanco y negro. Solamente lo ve de un color, de un solo color. Y es un color violeta. Y se acerca a la abejita ahí donde hay eso que absorbe, ¿verdad? Esa esencia que absorbe y que para ella es de vida, porque le sirve como energía para poder llegar al panal. Y cuando la abeja trae poco y regresa a su panal y trae poco, no trae mucho, trae poco, otras abejitas que están ahí se acercan a ella y se unen para darle miel, para que alcance a llegar al panal. Algunos no alcanzan a llegar y se mueren en el aire. Pero su ojo es importante. El ojo del sapo está hecho para las aguas. Él come mosquitos y su lengua está creada para eso. Por eso el ojo, en cada acción, ¿cómo puede evolucionar un ojo? No se puede explicar la evolución del ojo. Que un ojo haya evolucionado, no. Cada ojo está hecho para su propio ambiente. Y aquí es donde se atora la ciencia, en la explicación de la evolución. ¿Cuál era la filosofía de este hombre? Que todo había surgido de una célula dentro de un lodo principal y que él era la punta de lanza de flecha de la evolución, la cabeza de la evolución. Esa era su filosofía de la vida. Dios no existe. Era la filosofía de la vida de este personaje rebelde, beligerante. Bien, hasta aquí, Marta, Sí, pues listo. vamos a pasar a la siguiente situación donde vamos a dar, vamos a dar 7 minutos por persona porque nos pasamos de tiempo, 7 minutos por persona para que nos hablen de sus sentimientos, emociones, o bien si tienen alguna pregunta acerca del tema del segundo paso de lo que hemos estado estudiando. Y bueno, vamos a hacer notar pues que pueden también preguntar si tienen algo que preguntar con respecto al tema, pueden hacerlo con entera libertad. Recuerden que estamos en Palabra en Acción, foro de libre expresión, ¿sí? No estamos atados como un grupo anónimo determinado. Somos anónimos, pero libres, donde todos participan y pueden hablar con libertad acerca de su fe, de su creencia, y puede hablar cómo su fe le ha funcionado el día de hoy. Bien, voy a cerrar la grabación para que estén en entera libertad de participar.